Bueno, vamos a resolver el problema 11 del seminario 8, que nos dice, el punto triple del dióxido de carbono está a menos 56,6 grados centígrados y 5,11 atmósferas de presión. El dióxido de carbono sólido funde a una temperatura de menos 53,2 grados centígrados y a una presión de 20 atmósferas. Su presión de vapor como sólido es de 0,37 atmósferas a menos 90 grados, mientras que la presión de vapor del líquido es 16,6 atmósferas a menos 25 grados centígrados y 65,3 atmósferas a 25 grados centígrados. Utilice estos datos para construir un diagrama de fases aproximado para el dióxido de carbono y a partir de ese diagrama indique qué sucedería si. El primer caso nos dice dióxido de carbono sólido a menos 90 grados centígrados se calienta hasta 25 grados centígrados a la presión de una atmósfera. En la pregunta B es lo mismo desde menos 90 grados centígrados pero a una presión de 10 atmósferas. En la pregunta C nos dice que tenemos dióxido de carbono sólido a menos 50 grados centígrados y 50 atmósferas de presión y se reduce la presión gradualmente hasta una atmósfera manteniendo la temperatura constante. La pregunta D nos dice establezca las condiciones en las que sublima el dióxido de carbono sólido, o sea, en las que pasa directamente de sólido a vapor, y por último nos pregunta en qué estado se encuentra el dióxido de carbono en los extintores. Bueno, acá tenemos así nos queda el diagrama de fases para el dióxido de carbono con los datos que nos da. Nos dice el punto, nos da la presión y temperatura correspondiente al punto triple, menos 56,6 grados centígrados y 5,1 atmósferas. Ahí tenemos el punto triple, que es el punto donde convergen las tres líneas de equilibrio. La línea de equilibrio sólido-vapor, líquido-sólido y líquido-vapor. Bien, la línea de equilibrio líquido-sólido es una recta o muy aproximadamente una recta, con lo cual con tener dos puntos ya la vamos a poder graficar. Bueno, uno de los puntos es el punto triple y el otro es el dato que nos da, que nos dice que el sólido funde a menos 53,2 grados centígrados a una presión de 20 atmósferas. Así que ahí tenemos temperatura, presión para ubicar ese punto. Ya teniendo los dos puntos, trazamos la línea de equilibrio sólido-líquido. La línea de equilibrio sólido-vapor también es una recta o aproximadamente una recta, con lo cual también alcanzan dos puntos. De nuevo, uno es el punto triple y el otro es el punto, el dato que nos da, que nos dice que a menos 90 grados la presión de vapor del sólido es de 0,37 atmósferas. Y por último, la línea de equilibrio líquido-vapor, esa no es una recta, es más bien como una exponencial creciente, entonces esa no alcanza con dos puntos, tenemos que tener más puntos, por lo menos tres. Bueno, uno es el punto triple, otro es el punto que nos dice que a menos 25 grados centígrados la presión de vapor es de 16,6 atmósferas y también nos dice que a 25 grados centígrados la presión de vapor es de 65,3 atmósferas. Bueno, ahí tenemos tres puntos para trazar una línea de equilibrio líquido-vapor bastante aceptable. Y ahí nos quedan entonces las tres líneas de equilibrio y las tres regiones de estabilidad de cada una de las fases. La región de sólido, de líquido y de vapor. Bueno, este gráfico yo lo hice con un programa que se llama Origin, que es para graficar funciones, que les recomiendo que lo usen. Si lo quieren hacer, este gráfico se puede hacer en papel, midiendo con regla, midiendo cuidadosamente, también les puede dar bien. Si lo hacen con hojas milimetradas, mejor todavía. Bueno, ahí tenemos entonces el diagrama de fases para el dióxido de carbono. Y ahora tenemos que responder las preguntas que nos plantea. Por ejemplo, la primera, calentamos dióxido de carbono sólido, partimos de menos 90 grados centígrados y una atmósfera hasta 25 grados centígrados, siempre a una presión de una atmósfera. Eso es lo que se llama un proceso isobárico, o sea, a presión constante. Isobárico significa presión constante. Se varía la temperatura manteniendo constante la presión. Entonces, en el mismo gráfico, lo que vemos acá es el gráfico anterior, pero ampliado solo la región que más nos interesa ahora, que es donde ocurre el proceso. Partimos de menos 90 grados centígrados y una atmósfera y manteniendo la presión constante calentamos hasta 25 grados. Y vemos que atravesamos la línea de equilibrio sólido-vapor. O sea, ¿qué pasó? El sólido se transformó en vapor, o sea, sublimó el dióxido de carbono. No pasó de sólido a líquido, pasó directamente de sólido a vapor. Ese proceso se llama sublimación. Vamos a obtener entonces, al hacer esto, al pasar de menos 90 a 25 grados a una presión de una atmósfera, vamos a obtener dióxido de carbono en forma de vapor, o sea, la sublimación. Observamos que el dióxido de carbono no tiene punto de fusión ni punto de ebullición normal. El punto de fusión normal es la temperatura a la cual se produce el equilibrio líquido-sólido a una presión de una atmósfera. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual se produce el equilibrio
líquido-vapor a una presión de una atmósfera. Eso queremos decir con normal, es a la presión de una atmósfera. Y vemos que en el caso del dióxido de carbono, veámoslo en el diagrama completo, el punto triple está a una presión de 5,1 atmósfera. Entonces, cuando estamos a una atmósfera, estamos por debajo del punto triple, no podemos tener líquido. No puede haber equilibrio líquido-sólido ni líquido-vapor a una presión menor que la presión del punto triple. Entonces, el dióxido de carbono no tiene puntos de fusión ni de ebullición normal. Tiene otros puntos de fusión, por supuesto, tiene infinitos puntos de fusión a lo largo de esta línea e infinitos puntos de ebullición a lo largo de esta otra, pero ninguno se da a la presión de una atmósfera, o sea, no tiene puntos de fusión ni de ebullición normales. Bueno, la segunda pregunta que nos plantea, ahora también un calentamiento isobárico, pero a una presión constante de 10 atmósferas. Entonces ahora, ¿qué pasa? Este calentamiento ocurriría, partiríamos de acá, ¿no? 10 atmósferas y menos 90 grados centígrados, y este calentamiento ocurre a presión constante, pero por una presión que está por encima del punto triple. Entonces, ¿qué va a pasar? El dióxido de carbono sólido se va a fundir, vamos a tener dióxido de carbono líquido, y si seguimos calentando, vamos a llegar a la ebullición y lo vamos a transformar en vapor. Ese sería el comportamiento que uno espera. Bueno, para la mayoría de las sustancias sucede. Bueno, porque la mayoría de las sustancias su punto triple está por debajo de una atmósfera. Pero en el caso del dióxido de carbono tiene ese comportamiento más anómalo porque su punto triple está a una presión muy elevada de 5 atmósferas. Entonces, cuando calentamos dióxido de carbono sólido en un recipiente abierto, por ejemplo, a una presión de una atmósfera, sublima. En este caso lo tendríamos encerrado en un recipiente a una presión mayor. Bueno, podemos conseguir, sí, obtener, lograr la fusión y luego la vaporización. Vamos a la tercera pregunta. Ahora nos dice que tenemos dióxido de carbono sólido a menos 50 grados centígrados y 50 atmósferas, y lo que hacemos es reducir la presión hasta una atmósfera manteniendo la temperatura constante. Eso es lo que se llama proceso isotérmico. Isotérmico significa temperatura constante. Acá lo que se hace entonces es variar la presión manteniendo constante la temperatura. Entonces estaríamos acá, este sería el punto inicial, menos 50 grados centígrados y 50 atmósferas de presión. El dióxido de carbono es un sólido. Y lo que hacemos ahora es reducir la presión hasta una atmósfera, manteniendo constante la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá atravesamos la línea de equilibrio líquido-sólido, o sea, se va a fundir el dióxido de carbono sólido. Acá vamos a tener líquido, y cuando llegamos acá, si seguimos reduciendo la presión, llegamos a ese punto, seguimos reduciendo la presión, vamos a vaporizarlo. Y finalmente, a menos 50 grados centígrados y una atmósfera, tenemos dióxido de carbono en forma de vapor. Vamos a lograr entonces, haciendo este proceso isotérmico de reducción de presión, vamos a lograr dos cambios de estado. Vamos a pasar de sólido a líquido y luego de líquido a vapor. Y bueno, la pregunta D nos pregunta en qué condiciones sublima el dióxido de carbono sólido. Bueno, dijimos, la sublimación es el pasaje de sólido a vapor o a gas. Vapor, mejor dicho, más correctamente vapor, ¿sí? El gas, hablamos de gas cuando una sustancia está por encima de su temperatura crítica. O sea que no puede ser licuada ni solidificada por aplicación de presión. En cambio, cuando está por debajo de su temperatura crítica, ahí hablamos de vapor. O sea, acá no es correcto, acá debería decir vapor en realidad. Esa sería la sublimación. Y bueno, ya lo vimos, la sublimación, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo se produce el pasaje de sólido a vapor? Cuando la presión es menor que la del punto triple. O sea, a presiones menores que 5,11 atmósferas, que es la presión del punto triple. Y por último nos pregunta cómo se encuentra el dióxido de carbono en los extintores, o sea, a temperatura ambiente, una temperatura de alrededor de 25 grados. Bueno, vamos al diagrama original, vamos a este diagrama. A 25 grados centígrados no podemos, desde ya que no podemos tener dióxido de carbono sólido. Observamos que la temperatura de 25 está mucho más hacia la derecha. Entonces, a 25 grados centígrados vamos a tener esto, equilibrio líquido-vapor a una presión de 65,3 atmósferas. En ese estado se encuentra el dióxido de carbono en los extintores. Se encuentra en forma de líquido y vapor. Líquido y vapor en equilibrio a una presión de 65,3 atmósferas. Ahí tenemos un dibujito de lo que sería el extintor. Esta es la válvula de salida. Entonces tenemos, cuando está bien cargadito, tenemos mucho líquido, y en el espacio que no está ocupado por el líquido tenemos vapor. ¿A qué temperatura está el vapor? ¿A qué presión está el vapor? 65,3 atmósferas, ¿no? Si están líquido y vapor en equilibrio, el vapor tiene que estar a esta presión. Esta es la presión de vapor a 25 grados centígrados. Es una presión muy alta. Cuando abrimos la válvula, lógicamente abrimos la válvula y ponemos en contacto a este dióxido de carbono que está a presión alta en contacto con la atmósfera que está a una presión mucho más baja, lógicamente violentamente sale el dióxido de carbono hacia el exterior. Entonces,
cuando cerramos la válvula, bueno, nos quedó menos dióxido de carbono acá adentro. Entonces se restablece el equilibrio, pero ahora ya la cantidad de líquido va a ser menor, porque tenemos menos masa para llenar todo esto, menos masa de dióxido de carbono. Entonces se restablece el equilibrio donde volvemos a tener menos cantidad de líquido y vapor, pero el vapor va a seguir estando a 65,3 atmósferas. Siempre que tengamos líquido y vapor de dióxido de carbono en equilibrio a 25 grados centígrados, la presión va a ser de 65,3 atmósferas. Cuando nuevamente abrimos la válvula y dejamos escapar más dióxido de carbono, bueno, llegamos a esto. Menos líquido y vapor, siempre el vapor a 65,3 atmósferas. Bueno, si abrimos la válvula mucho tiempo y dejamos escapar mucho dióxido de carbono, vamos a llegar a que va a quedar una cantidad menor que no va a permitir alcanzar el equilibrio líquido-vapor. Nos va a quedar solo vapor a una presión, ahora sí, menor que 65,3. Si dejamos, lógicamente, si ahora abrimos la válvula y dejamos mucho tiempo, la presión va a seguir bajando, bajando y bajando, y va a llegar en un momento a ser de 1 atmósfera, por supuesto. Pero eso ya sería mucho antes de esto, ya llevamos el extintor a cargarlo de vuelta.